repaso rápido, a grandes rasgos están las infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Las no complicadas son las más comunes y las complicadas ya vamos a hacer un repaso rápido de los casos puntuales. El grupo de las no complicadas sobre todo se dan en las mujeres, un motivo de consulta muy frecuente en la guardia. Entre el 25 al 35% de las mujeres entre 20 y 40 años van a tener una infección urinaria en su vida. El rango de edad es entre 16 y 35 años, 40 veces más de riesgo para tenerla. Y los hombres es raro la infección urinaria menores de 50 años. Después de los 50 sí van a ver que por el tema de próstata y requerimiento de instrumentaciones, ahí sí empieza a ser más frecuente, si no es raro. Por eso la ITU en el hombre se considera complicada. ¿Sí? Pero esta forma de jerarquizar la infección urinaria es la que nos lleva al tratamiento. ¿Sí? Tienen que grabarse, pedir estos datos. ¿Sí? Además de anatómicamente, si es alta, baja, podemos clasificarla en complicadas y no complicadas. Las complicadas son los varones, las embarazadas, los diabéticos, los gerontes, si tienen cálculos, si tienen alguna obstrucción en la vía urinaria, si tienen malformaciones, si son diabéticos, son todos casos de infección urinaria complicada. La no complicada es cuando no hay condiciones que favorezcan la infección urinaria y por lo tanto no predisponen a la fase del tratamiento. ¿Sí? Esta es la misma clasificación que decíamos recién, complicada y no complicada, dentro de este grupo que es la más frecuente, cistitis aguda y pilonefritis en la mujer no embarazada. Vamos a empezar por este grupo. Los síntomas son archiconocidos: disuria a la cabeza, disuria más poliaquiuria o disuria más tenesmo o más urgencia funcional, tiene una alta sensibilidad para ubicar la infección urinaria. Obviamente que no tenga síntomas ginecológicos de flujo, de dolor. O sea que si tenemos esos síntomas sin síntomas ginecológicos, sospechamos una cistitis, no necesitamos hacer urocultivo, tampoco es obligatorio hacer un sedimento, pero si lo queremos hacer, estamos habilitados, podemos dar tratamiento, que ahora vamos a llegar. Factores de riesgo para la cistitis son conocidos: las relaciones sexuales frecuentes, la infección urinaria previa, la ausencia, la costumbre de no orinar después de una relación sexual y el uso de diafragma. Bueno, ante los síntomas clásicos, la posibilidad de diagnosticar una ITU es mayor al 80%, por lo tanto podemos iniciar tratamiento antibiótico. Seguimiento urinario, podemos pedirlo o no pedirlo. Si la mujer tiene los síntomas, no tiene antecedentes de infección urinaria, no tiene otros factores de los que vimos en la primera diapositiva que dije que era importante, podemos darle tratamiento directamente. Pero si hay, por ejemplo, síntomas vaginales, ya la posibilidad de ITU, por más que tengan los clásicos, está que no sea infección urinaria, sino que sea una infección ginecológica. Ahí sí hay que hacer un examen ginecológico. ¿Sí? Si no los hay, no es necesario hacer un examen ginecológico. Tratamiento. Se ahogaba antes por una monodosis, después hablaron de 3-5 días, antes se hacían tratamientos más prolongados. Actualmente, depende del tratamiento de antibióticos que vamos a usar, son los días que vamos a dar. ¿Sí? El Bactrim es el que más indicado está, porque la fluoroquinolona, la ciprofloxacina, cada vez tiene más resistencia, igual se sigue usando en el tratamiento empírico de ITU-BAC. ¿Sí? Los que recibieron tratamientos previos que tengan factores que nos aumenten el riesgo de tener patógenos resistentes, acá se sugeriría fluoroquinolona anteriormente, pero la idea es rotar, no repetir el antibiótico que se dio en la ITU previa, ¿no? ¿Cuántos días? 3 días por lo menos, sería lo ideal. ¿Sí? Si vamos a usar nitrofurantoína, que no es el mejor antibiótico recomendado, se trata de usar 7 días. ¿Sí? Fosfomicina otra opción, y los beta-lactámicos, la ampicilina surbactam, otra opción también de 5 a 7 días. ¿La fosfomicina hay? Yo no creo que se use tanto. ¿Cuál se usa? ¿El fuerte? Bactrim común. ¿Común? Ahora vamos a ver. Al final ponemos la dosis.
Le hice un cuadrito al final como para... Fácil. Una céfalo de primera como que una opción también, ¿no? Las céfalos de primera también se pueden usar. Lo que más se usó siempre fue, en los últimos años, fue la cipro, lo cual nos llevó a la resistencia de la cipro en la Escherichia coli en la población general. Pielonefritis no complicada en la mujer. ¿Y el etanol sigue siendo efectivo? Sí, digamos que en el tratamiento tenemos muchas opciones. De las cuales tenemos que tratar de elegir la más adecuada para el caso. Si tuvo o no infecciones previas, si le dieron tratamientos previos, ¿sí? Hay que tratar de elegir la mejor opción. La pielonefritis no complicada en la mujer, generalmente grupo etario parecido, 18-40 años, no complicada cuando no hay alteración anatómica ni obstrucciones, por lo tanto, ahí la podemos casillar en este grupo. Síntomas, el que hay que buscar es la fiebre, si está o no con chuchemia, con escalofríos, con bacteriemia, y el dolor lumbar. Después, un 30% de estos pacientes con infección pueden tener solamente síntomas que nos sugieran a una ITU baja. Esto nos va a condicionar un fracaso de tratamiento si lo tratamos como una ITU baja, con tratamiento corto. Se consideran como pielonefritis ocultas y son causa de fracaso terapéutico. En las pielonefritis siempre le tratamos de hacer urocultivo y si está con fiebre bacteriana, hemocultivos. ¿Sí? Causa de etiología de la infección urinaria en la mujer son todos estos microorganismos, la Escherichia coli a la cabeza, 70%, 80%, en mujeres menos de 50 años y las mayores también, la Escherichia coli es la predominante, Klebsiella protis, saprofítico, enterococos y otros. Son muchos menores los porcentajes. ¿Sí? Bueno, más de la mayoría, más del 95% son por único microorganismo. Cuando los urocultivos son polimicrobianos, se considera que hay una falla en la toma de la muestra. Si se aíslan dos uropatógenos, con más de 10 a la 3 se pueden jerarquizar los dos. Si se aíslan 3 o más, se debe descartar la muestra y considerar una contaminación. Y en caso que hayan 2 y haya un uropatógeno, se jerarquiza el uropatógeno. ¿Sí? Toma de muestra de orina, me imagino la saben todos, pero es importante los detalles. Sí, ¿cómo tomamos la muestra de urocultivo? Uno que diga. El chorro medio que hace en un frasco T sin tocar la tapa, primero se hace que se higienice la zona, que tire el primer chorro, puede ser o el primer chorro para sedimento o el primer chorro se elimina y el segundo chorro, o sea, el chorro medio, va en el frasco. En el frasco sin tocar ni la tapa ni la... Sin cortar el chorro, sin cortar nunca el chorro. ¿Cuántas horas de retención? Más o menos. No, eso sugiere. Más de 3 horas. 4, ¿no? Ideal, más de 3 por lo Y menos. sin toma extra de líquido, cualquier cosa. Si juntamos la muestra, ¿cuánto la podemos tener afuera? No, creo que hasta 2 horas. Hasta 30 minutos, junte la muestra y la traiga para el laboratorio y el laboratorio 30-40 minutos más, una hora entre que juntó la muestra y se procesa o se guarda en una heladera. ¿Cuánto tiempo podemos guardar la orina? Hasta 2 días la podemos guardar en la heladera. ¿Qué pasa si la dejamos mucho tiempo? Por ejemplo, la juntamos a las 8 de la mañana y llegamos a las 4 de la tarde. Y hace cultivo de carne. Exactamente, empiezan a aumentar la unidad formadora de colonias y nos pueden dar un falso positivo. Bueno, ahí vamos a ver una diapositiva que nos habla de los falsos positivos y negativos. Segmento urinario lo consideramos patológico, más de 10 leucocitos por campo. Este es un cuadrito que es práctico para interpretar entre el recuento de unidades formadoras de colonias, los síntomas y la interpretación. Más de 10 con síntomas se considera infección urinaria. Más de 10 a las 5 sin síntomas, bacteria asintomática, que es una entidad que tenemos que juntar 2 urocultivos mayores a 10 a las 5 sin síntomas, con urocultivos, son urocultivos uno seguido el otro, para considerar bacteria asintomática, si bien no es una consulta de guardia, porque no tiene síntomas. ¿Sí?
Día 3 a día 4 sin síntomas, se repite el estudio. Día 2, día 3 sin síntomas, posible contaminación. Causas de falsos positivos y falsos negativos. Falsos positivos: contaminación con secreción vulvovaginal, una orina no refrigerada, contaminación de los antisépticos utilizados o un error en el laboratorio de procesamiento. Los falsos negativos: que esté con tratamiento antibiótico previo, el arranque de antisépticos utilizado en la higiene previa de la toma de muestra, la expulsión uretral completa con litiasis, visión renal localizada y no comunicante, orina con pH muy bajo, microorganismos inusuales que requieran medidas especiales, insuficiente retención. Por eso la toma de la muestra, que parece ser lo más sencillo, es importantísimo. Lo vemos todo en el internado, que desde que nosotros pedimos el urocultivo hasta que la muestra se procese y todo, hay muchos stop, muchas veces quedan las muestras en el lugar, o no se procesan o ni se toman. Es importante el paso de juntar el urocultivo cuando es necesario y no subestimar, bueno, ya lo pedí, no llamé a nadie, no di la orden, no chequeé que se juntó la muestra. Sin muestra de urocultivo quedamos navegando a ciegas, sin rescate bacteriológico. Si el paciente anda bien con el tratamiento empírico, estamos todos contentos, pero si anda mal, ¿qué hacemos? Es importantísimo la toma de la muestra. Tratamiento. Las pielonefritis pueden ser de tratamiento ambulatorio la mayor parte de las veces, y otras veces podemos darle parenteral. ¿Cuándo? Cuando hay vómitos, cuando hay gran repercusión clínica, con inestabilidad hemodinámica, cuando hay embarazo, podemos optar por la internación. ¿Qué hacemos? Internamos 2 o 3 días, vemos que mejoren los síntomas y planteamos el alta con tratamiento bioral. En el medio puede pasar que los síntomas no mejoren, ahí sí estamos habilitados a pedir un estudio de imágenes. O sea, no es obligatorio hacer un estudio de imagen de entrada. Estudio de imagen buscando, con una ecografía, buscando una colección renal, perirrenal o alguna alteración estructural. ¿Vos para qué imagen le pedirían en este caso? ¿Una infección urinaria alta? ¿Y qué estamos hablando? ¿Una imagen? ¿Una ecografía? ¿Buscando? Si el riñón está inflamado, achicado. ¿Qué más? Si hay una nefrosis. Claro, estamos hablando de que si el paciente a los 2 días no te mejoró, ¿sí? La ecografía es más buscando alguna complicación o algo que nos transforme la infección urinaria alta en complicada, como una alteración estructural, un cálculo que está dando vuelta, un absceso renal, perirrenal. ¿Sí? Ya me pregunta, los cálculos se ven en la ecografía, ¿no? Podemos verlos, podemos no verlos y podemos ver la uronefrosis. Consecuente, cálculo. Y la uronefrosis se va a producir como tal en tan poco tiempo, no es algo más crónico en el tiempo. Sí, pero bueno, estamos hablando de que te puede clavar, o sea, se pueden clavar lo que más comúnmente pasa con un cálculo, que pasa la vía urinaria, que estamos hablando de un uréter de 8 o 9 milímetros, que se clave en la última porción del uréter, que es cuando desemboca en el segmento más estrecho y se suele clavar ahí. Sí. ¿Le puedes pedir una plaqueta de tórax? De abdomen. Y con una palpación lateral no basta. Estamos hablando de buscar imágenes para confirmar o descartar algo que nos transforme en complicada la infección urinaria. O sea, de entrada, si la infección urinaria alta es una chica de 30 años sin antecedentes de nada, con síntomas de pielonefritis, la podemos tratar. No es obligatorio hacer una imagen. Entonces, en 48 horas no hay signos de mejoría, sí hay que hacer una imagen. O sea, de entrada no es obligatorio, pero 48 horas sin mejoría, sí. No, por ejemplo, las infecciones urinarias en hombres se consideran complicadas de entrada. ¿Eso tiene criterio de inflamación matinal que tiene el hombre o directamente? Ahora vamos a llegar ahí, pero sí. No te adelantes. No
Sigue adelante. Bueno, entre las opciones de inicio de tratamiento están las céfalos de primera generación y las fluoroquinolonas. La duración de las pielonefritis altas ya hacemos un tratamiento más prolongado de 7 a 14 días. Sí, 7 días mínimo. Aunque no se interne. Aunque no se interne. Sí. Lo ideal sería que no se interne, que no esté con vómito, le damos tratamiento, es el caso más sencillo. Por eso estos dos grupos son los casos más frecuentes y más sencillo de tratamiento. Si uno es prolijo, pide el urocultivo y después lo corrobora, adecua el tratamiento, anda todo bien. Primero cuando terminamos navegando a ciegas. ¿Sí? Ictus recurrente, esto es a modo de nombrarlo solamente, un ictus recurrente cuando hay una mujer que tiene 2 episodios en 6 meses o 3 en un año, puede asociarse a infecciones urinarias que necesiten algún tratamiento profiláctico, ya sea un antibiótico postcoito, una profilaxis continua o hacer un autotratamiento. Esto es a modo de nombrarlo solamente, porque no es una consulta igual. ¿Y es necesario, digamos, hacerle, antes de hacer el autotratamiento, hacerle un cultivo para ver si generó? No, por eso, esto es un ictus recurrente que no es consulta de guardia generalmente. ¿Vos me decías urocultivo? Claro, porque el miércoles justo vino una chica que había consultado hace 2 días por le dieron tratamiento con, no sé cuál era, cipro o cefalexina, y seguía sintomática. Yo le pregunté. ¿A los cuántos días? A los 3 días. ¿Qué? Bueno, viste que hablamos antes de una pielonefritis oculta, Sí, le que pedí. tiene síntomas bajos, pero es una pielonefritis que son causa de fracaso. Sí, no, lo vimos mujer. Pasa que sí, le pedí la ecografía, bien la hago con todo, PCR. Que no tenemos urocultivo. No tenemos urocultivo. Ese es el tema. En la primera consulta, a los 3 días previos, ¿habrá pedido un ¿Urocultivo? Sí. No. Por eso ese es el grupo de las pielonefritis ocultas que con tratamientos cortos, o bueno, no tan cortos, porque ya llegó al 3er día y sigue sintomática, no te evolucionan bien. Claro. ¿Y qué hubiera habido que hacer? Y no, que si tenías síntomas bajos, no tenías síntomas ginecológicos, la descubriste con antibiótico y no te evolucionó bien, está dentro de ese grupo. Al 3er día le tenés que hacer un urocultivo. Ah, sí, lo pedí. A ver, el urocultivo al 3er día. El tema es que en ese grupo oculto, al 3er día de antibiótico, lo más probable es que te salga un urocultivo negativo y que no tenga rescate y la paciente tenga realmente una pielonefritis. Lo que más te sirve entonces es un ecografía. Lo hizo en ecografía en el caso de ella, no viste ninguna alteración como para catalogarla complicada, tenés que seguir con el antibiótico esperando un urocultivo que seguramente sale negativo. Bueno, claro, es que no sabe también que pedirle. Bueno, El 3er día, no sé si sí, no sé con qué lo trataron, pero averiguar bien qué le habían dado anteriormente. Si le trataron con cipro, puede ser que dé positivo si le trataron con cipro, puede dar positivo el urocultivo. Puede dar no positivo. tiene sensibilidad. Puede dar positivo si el germen es resistente a la cipro, puede dar positivo sí, pero también puede ser decapitada, por más que sea resistente a la cipro, dar negativo y no es un urocultivo negativo. Así que hay que seguir controlándola a la paciente. Sí, la mandé con la. Pauta de alarma. ¿Cómo? Pautas de alarma. Si sigue con fiebre, empieza con vómito, Sí. la citada en 2. No, pero además también, digamos, se fue más o menos suerte también, porque primero estaba él, pero además. No, pero además sospeché apendicitis. Entonces, digamos, también por eso le pedí todo lo otro. Fue como. Hola, ¿cómo no le diagnóstico de suerte en el guardia? Bueno, digamos. Sí, o sea. Bueno, pero las cosas. Una amiga mía que se llama X dejó un análisis de orina y estaba bien, pero la paciente seguía con Síntomas. una hipertensión, le pedí una ecografía y un cálculo así, un alfabor. Por eso uno le da tratamiento. Bueno, pero por lo general te sirve. Un amigo mío dijo. Por eso. No, para alimentar. Uno le da el tratamiento si a los 2 o 3 días vemos que los síntomas persisten o se complica o empiezan a algo que no esté yendo bien, pedimos una imagen, ahí sí buscándole la complicación, ¿sí? Un cálculo, por ejemplo.
Vamos a pasar al otro grupo, la infección urinaria en la embarazada. Este grupo, bueno, tiene hasta un 8% de incidencia de ITU. Lo más frecuente entre las 7 semanas de gestación, el pico máximo entre las 22 y 24 semanas. Hay factores del embarazo que predisponen a la ITU, como ser la dilatación ureteral, la hidronefrosis fisiológica del embarazo, mayor volumen emocional, disminución del tono de la vejiga y los uréteres por mayor estasis urinario, mayor riesgo de reflujo, y cerca del 70% de las embarazadas tienen glucosuria y proteinuria. Todos estos factores predisponen a las infecciones y por eso hace tan frecuente en el embarazo. Y además, las ITU nos van a predisponer a una mayor mortalidad fetal, un mayor riesgo de partos prematuros, bajo peso de recién nacidos. O sea, es importante detectarlas y tratarlas. Las bacterias asintomáticas no son mucha consulta de guardia, son más para control de consultorio por gineco. Más de 10 a las 5 en 2 muestras tomadas en forma consecutiva, con seguimiento de orina patológico, sobre todo en pacientes asintomáticos. ¿Qué se le da? Céfalo de primera generación o nitrofurantoína por vía oral. Se elige siempre la céfalo de primera generación. Cursos de 3 a 7 días, bueno, se trata de hacer 7 días en lo posible, y las pacientes que tengan una bacteria asintomática tienen que repetir el urocultivo al finalizar el tratamiento. La cistitis aguda de tratamiento es similar, ¿sí? 7 días de tratamiento, repetir el urocultivo siempre en el post tratamiento. Hay algunos gérmenes que son importantes para el ginecólogo en el periodo del parto, si le tiene que hacer o no tratamiento, ¿sí? Así que hay que repetirlo siempre. En pacientes con cistitis y urocultivo negativo hay que descartar un síndrome de tipo uretral, uretritis, y solicitar búsqueda de estos gérmenes, Clostridium en el primer chorro de orina o hisopado. ¿El Bactrim se puede usar? Para la alta o la baja. En la embarazada. ¿Ah? En la embarazada. En la embarazada. Sí, en el último caso sí puede En el ser. primer y en el último no, y en el medio Sí. El primer y último. Sí. Si es alérgica, ¿qué hacemos? Si es alérgica, bueno, pues esto deriva de la penicilina, de la cefalosporina y si no te Pero no es la cefalosporina, es reacción cruzada a La la cefalo. alérgica. nitrofurantoína Con la no se puede penicilina. usar. Para las altas no. No, para las altas la nitro no anda. El nitro se usaba mucho antes, cada vez se usa menos. Se sigue usando. Embarazada. Que es alérgica, no puede usar céfalo, no puede usar penicilina porque Hacen reacción cruzada. hacen reacción cruzada, lo que te marcamos. No podemos usar quinolonas. Es un problema, chicos, grave, que te pase algo así. Aparte que si te puede complicar, te puede introducir un poco la amenaza de parto prematuro. Claro, tiene malformación de feto, no tuvo cerebral. Es un quilombo eso en la embarazada. Yo no guardo la sartén. ¿Y mi pene? Jugo adelante. Yo trato de ser No, esa es Y Pero eso. no queda mal. Es derivada de rectal. Pero no da reacción. ¿Y qué se Cuando puede se hacer? mete la muchas carne, veces, le pone- perdón, no, esto no tiempo. Muchas veces que hay reacciones cruzadas, muchas veces que está la idea de que hay alergia, se puede llegar a desensibilizar y hacer una pequeña dosis subcutánea a ver qué pasa. Podés hacer una dosis que haya dado el paciente, quedarte de última, si es de pene, no le pongas antisulva, ponele una ceftriaxona de última, y con una ceftriaxona te fijas, te quedas al lado por si pasa algo, te parás todo, te parás la adrenalina si es necesario. Pero eso no es mejor fármaco. Si no le pones una cefalosporina de tercera y una Dexa y una difenidramina. En realidad lo que correspondería indagar un poquito con a qué le llaman alergia, que siempre chocamos con lo mismo. Me cayó mal una moxidal, poner ya soy alérgico a la moxicilina. Muchas reacciones alérgicas que no son alérgicas. Y la gente termina creyendo que son alérgicos a la penicilina y te bloquean un grupo grande de antibióticos. La primera vez que vi un alérgico real a la penicilina fue acá cuando se nos brotó el paciente. No me acuerdo quién era que se nos brotó. Claro, pero sería el menor problema que se brote, el problema es que te haga una anafilaxia. A veces pasa que le dieron amoxicilina por un dolor de garganta que tenían mononucleosis y Ya, una quedan
reacción de Hay uno de Hersen. chico y uno de loquete. Nosotros acá, chicos, tuvimos, voy a contar una anécdota muy fea que nos pasó, no voy a decir quién era, pero había alguien conocido que estaba internado y que le indicamos antisulva, o no me acuerdo de un hijo, creo que era un paciente diabético, o sea, era un paciente, pero no era tan grande, tenía 60 años, y se le fue a colocar la enfermera y me dijo, alérgico al PENI, pero le puse la antisulva igual, se lo pongo, para cuando fue el FER, le había pasado esto, chicos, no saben, es una M, no pueden intubarlo, o sea, le hizo de adrenalina, lo que sea, se le murió ahí. Es un shock anafiláctico, se le murió en la cara. Por una antisulva. Ni siquiera una entera, no le pasó, entera le pasó esto. O sea, que el que es alérgico en serio, te puede hacer un shock anafiláctico, se te muere en la cara, no alcanzas a No hacer le pusieron nada. adrenalina y no Todo. sabía. Por ejemplo, tuvimos otro caso hace poquito que el tipo el paciente era alérgico supuestamente a la penicilina y derivados, y en el urocultivo era todo resistente, sensible solamente a los derivados de la penicilina. Y le damos su reacción alérgica y era una alergia muy de chico, un hombre mayor. ¿Qué fue un caso que tuvimos Sí, ahora? y ¿qué decimos poner que era sensible a tazonante? Y nos quedamos ahí cerquita, al lado, digamos, controlando de que no tenga una reacción alérgica, pero son esas alérgicos, entre comillas, muy dudosos. Sí, yo le pregunto, Hay yo que a la negarle. penicilina, sí, ¿y qué te hace cuando te cuesta? ¿Qué te pasó? hizo? Claro, no, me salió una roncha los 5 días, que bueno, me arriesgo. Pero si hay un paciente que sabe en serio, te dice, no, me inflé como una papa y se me cerró la garganta. Te lo dice. Sí, pero el tema es que si se ha brotado alguna vez, se ha brotado con el uso, vos tenés el riesgo de que te haga ayuda anafiláctico de todas formas. Pero es que Entonces, muchos porque pacientes ya van a decir, tuvo. soy alérgico. Si ese brotado Mira, sea... yo me he brotado con amoxi sin ser alérgica, pero vos sabés que ya sé más o menos lo sabe el paciente que si el paciente se brotó alguna vez, tuvo alguna reacción, tenés el riesgo de que te haga la reacción Sí. anafiláctica si vos usás. Yo conocí Sí, pero depende de la a situación. gente que era alérgica a la Bueno, vos leche. te podés brotar la amoxicilina, te hace, a mucha gente le hace brotarse sin ningún Y la gente tipo que Lo que dijo Emanuel decía, la mononucleosis y la mononucleosis y los beta-lactámicos te hacen... Pero ahí siempre te queda la duda si realmente es alérgico o no, y si le metes, te das un brote anafiláctico. Por eso en lo posible, después cuando pasa así, lo ideal sería hacer una consulta con el alergista, chequear, dejar bien documentado que es alérgico como para el resto de su vida ande con un cartelito de soy alérgico o no. Y eso nosotros por ejemplo, acá lo podemos pedir en la consulta con alergia. Interconsulta en piso, no. No, consultorio, Por eso se hace. consultorio, Sí, consultorio. Y pero si es un caso de un paciente que es sensible solamente a lo que dice que es alérgico, necesitamos tratarlo en ese momento y necesitamos definir la alergia. Entramos Es muy en- extremo. bueno, claro, bueno, Sí. esos casos extremos se plantean de vez en cuando y tenemos que tomar decisiones. Hay pacientes inclusive son alérgicos a todas las medicaciones. Yo he tenido. Y son un problema. Es un problema, te caes de la guardia, ya probé con todo, doctor, bueno, me está faltando el aire. No sé, no sabes qué hacer, vos que... Y muchas veces hacer tratamiento, cuando pasan así, te agarran la guardia, hacer tratamiento con corticoides. Sí, paralelo, abrir el paraguas y ya le pones tratamiento con corticoides. bueno, ¿No? ¿Sí? que Milena se enoja. Y tú en posmenopáusicas. Hay factores exponentes en esta etapa de la vida, mayor colonización vaginal con bacilos gram negativos, mayor incidencia de bacteriurias, debido a que cambia la flora, desaparecen los lactobacilos y eso eleva el pH, que antes son flora normal, ¿sí? Siempre son flora normal, pero a esa edad bajan. ¿Sí? No, posmenopáusicas. Incontinencia urinaria, prolapso, citocele, volumen residual posmiccional de orina, la historia de ictus previas, son todos factores que predisponen a la infección urinaria en ese grupo de la vida. Cistitis, pilonefritis y bacteriuria asintomática. Los puntos de corte son similares, día a la 3 en la cistitis, día a la 4 en la pilonefritis. Mientras más tengamos unidad de formador de colonias, 10 a la 3, si tenemos 10 a la 4 aumentan más
la especificidad como para encontrar una infección urinaria, ¿sí? Pero el mínimo es esto. El tratamiento de la cistitis y pielonefritis aguda no complicada en mujeres posmenopáusicas es similar al resto de los pacientes. Tratamiento de 3 a 7 días y en la cistitis y en las pielonefritis no complicadas 7 a 14 días. Por eso la primera diapo era lo importante categorizar la infección urinaria para poder ahí llegar a un tratamiento adecuado. La que más se usa es la cipro y por eso es la más resistente. Se puede usar el oral endovenosa. Leo o cualquier otra cosa. Sí, se puede usar. No tiene un volumen de distribución muy buena, digamos, en la vía urinaria, pero se puede producir. Claro, si es resistente a la cipro, generalmente también lo son a todo el grupo. El Norflo ya veo que se usa más. La Norflo se usa, hay gente que la sigue usando, pero en general se trata de no usar más. ¿Sí? Las excepciones se trata de reservar que sirve para todo. Por eso se trata de reservar. Y no hay tanta resistencia, por eso se trata de reservar. Te sirve para desde una meningitis, una neumonía, una ictus, te sirve para muchas cosas. En el interior lo usan para todo el campo natural, incluso personas. Y antes le ponían antigenta a todos. Todos estos son todos. Por eso después la antigenta fue como darle agua. Después de usar un tiempo, se pasó a MS, ya se ve que igual que las penicilinas se usaban a mansalva al comienzo, y después se vio que eran mucho resistentes a la penicilina GSO que uno leía en el laboratorio, y ahora se empiezan a querer usar de vuelta. Esto es cíclico, digamos. Ahora la cefuroximab está fantástica, pero se van a empezar a usar las céfalos y en algún momento vamos a tener resistentes y vamos a volver a la penicilina. Esto es cíclico, ¿no? Es muy dinámico. Infección urinaria en mujeres adultas mayores. Grupo que me gusta a mí. Tenemos que categorizarla. Hay dos típicos, dos grupos que tienen síntomas típicos, que ya lo sabemos, y los síntomas atípicos, que ya lo vimos un poco en la otra clase. Cualquier desequilibrio que afecte a un adulto mayor puede darle síntomas que no tienen nada que ver con la infección urinaria, que es confuso, puede tener fiebre, puede tener náuseas, vómitos, retención de orina, alteraciones sensoriales u otros signos que nos indiquen una infección urinaria. Encima, la ictus en la mujer adulta mayor es muy frecuente, así que no esperemos tener que nos vengan y nos digan estoy con disuria, estoy con ardor, estoy con dolor al orinar, tenesmo ni por aquí. Simplemente la fiebre y un cambio en el estado habitual del paciente ya no tiene que hacerse control. Bueno, en ese grupo no le podemos decir junte una orina espontáneamente, chorro medio, porque no lo van a hacer. Muchas no te dicen ni cuándo van a orinar, así que necesitamos juntar muestra de orina. La muestra de orina, además de lo habitual que recién hablamos, se pueden juntar por catéter, con sondaje, K30, la sonda K30, y también por punción suprapúbica, que es la forma de sacar la muestra más estéril que hay, pero la más invasiva, no es lo que se hace habitualmente. ¿Sí? Tratamiento, lo mismo, según los antecedentes de la historia personal, vamos a elegir el tratamiento. Podemos usar ampicilina surlactán o amoxiclavulánico, el grupo de las fluoroquinolonas, las céfalos de tercera, el tazonan, los carbapenem, duración de 10 a 14 días. Siempre en relación al rescate bacteriológico previo en lo posible, porque generalmente hay historias de ictus previas en este grupo. La ictus en hombres. La ictus en los varones no es frecuente, ¿sí? Por una serie de mecanismos. El hombre tiene la uretra más larga que la mujer, tiene un meato más seco, ¿sí? Y hay secreciones de la próstata que también ayudan a que no suban las bacterias, ¿sí? En el varón, esto es importante, la práctica de sexo anal insertivo lo expone al contacto con enterobacterias y causa de infección urinaria. Entonces hay que preguntar ese dato, ¿sí? Antes de los 50 años de baja incidencia, después de los 50 años, por el agrandamiento prostático, la prostatitis, las instrumentaciones que necesitan los varones,
ahí empiezan a equipararse con el grupo de las mujeres. Causa de vuelta de Escherichia coli en la cabeza, pero no tanto como en la mujer, hablamos 40-50%, y después estamos con Gérmenes, Proteus, Providencia, Enterococo, Táfilo o Strepto. Se considera como una bacteriuria significativa cuando hay más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonias de un patógeno, un uropatógeno predominante, ¿sí? Que hablamos en la primera, que si es uno, si son dos, si son tres, vamos a ir jerarquizando la muestra. Tratamiento en el varón, se sugiere mantener el tratamiento por lo menos 7 a 10 días para las bajas, a diferencia de la mujer, que hablamos de 3 días, que es lo que habitualmente se usa, y 10 a 14 días para las altas. Según la sensibilidad local, los antecedentes del paciente, si fue instrumentado, si hay una obstrucción o algo más, vamos a elegir el tratamiento. Puede ser un Bactrim, que es común, ¿sí? Una fluoroquinolona como la Cipro, y no se recomienda la nitrofurantoína en el tratamiento de infección urinaria del varón, ¿sí? Eso, nitrofurantoína no se usa. Rondamos siempre en el mismo grupo: fluoroquinolonas, céfalos y minopenicilinas. Infección urinaria y diabetes. La diabetes, cuando tenemos un paciente con diabetes, se considera una infección urinaria complicada, porque la diabetes predispone a formas como la pielonefritis enfisematosa, necrosis papilar renal, pielonefritis, o sea, abscesos renales, perirrenales, a complicaciones, a malas evoluciones, ¿sí? Por lo tanto, se considera como complicada, ¿sí? Por las alteraciones anatómicas y funcionales que puede generar la diabetes misma. Tratamiento. En el empírico inicial, para aquellos pacientes que no necesiten internación de entrada, que no tengan antecedentes de instrumentación, de cálculos, de otras cosas, que no hagan la infección urinaria complicada, más complicada todavía, fluoroquinolonas o aminopenicilina más inhibidores de beta lactamasa, o sea, amoxiclavulánico o MS, ¿sí? Si es tratamiento debe ser de 10 a 14 días, ¿sí? ¿Viene el antisulva oral? Amoxiclavulánico. Viene la ampicilina sola. Viene ampicilina sódica. Viene. Hay una Una presentación de presentación. ampicilina. Sí, la trifacilina. No, viene Trifacilina. ampiclavulánico, me parece una presentación, yo la he visto. No, ampicilina es ampicilina más Lior. Ampicilina más. No es. Claro, la moxi más clavulánica, pero la ampicilina viene con otro inhibidor que no es el clavulánico, No sé cómo que es la pero viene trifacilina. ahora. Es la trifacilina. No es ampicilina. Yo te bajé de No, yo lo que digo yo es una ampicilina bioral, que yo lo he visto de una Viene paciente bioral. que trajo una vez. Viene bioral y venía con el inhibidor, pero ya no se usa, se pasó directamente a los Y es tamox. carísimo, No sé si se conseguirá, antes se usaba. Yo la vi una sola vez con una paciente que la trajo como estaba tomando la Igual que el ángel del taxi, que es una dosis por día. ITU en el paciente sondado, el último punto, causa muy frecuente de ITU en pacientes hospitalizados, hasta el 40%, y el 80% están relacionados con la colocación de la sonda vesical. Paciente sondado en la presencia de fiebre, disuria, urgencia, dolor pélvico o uretral. No vamos a esperar un paciente con síntomas, tienen bajo valor predictivo por este tipo de ITU, ¿sí? Por lo tanto hay que buscar los síntomas urológicos, sistémicos, ¿sí? Y sobre todo hablando de que los pacientes que hacen este tipo de infecciones no son los jóvenes, estamos hablando de generalmente grupos mayores, ¿sí? En el caso de esos pacientes con sonda o pacientes adultos, Sí. pueden hacer un síntoma confusional. ¿Sí? Por eso hablamos de los síntomas atípicos. Entran a mezclarse los grupos. Realmente no tenemos una ITU complicada por ser solamente mayor. Tenemos un diabético de 80 años que estuvo sondado 4 veces en el año, entonces se nos mezclan los grupos. Por eso hay que jerarquizarlo, ¿sí? Armar la historia. Bacteria sintomática significativa cuando tiene más de 10 a la 2 en un patógeno predominante. Cándida, ¿sí? Más de 10 a la 3 para poner un punto de corte. Y hay que tomar siempre la muestra con recambio de sonda, por más que sea siliconada o siliconada, siempre recambiamos la sonda porque ya por sí cambiar la sonda nos baja
la infección, porque las sondas están colonizadas, hacen un biofilm, entonces sacando simplemente la sonda mejora mucho la situación clínica. Hay dos situaciones cuando el sondaje es de corta duración o es de larga duración. De corta duración estamos hablando de menos de 30 días, generalmente en un cuadro de internación de agudos como el que tenemos nosotros, que está relacionada a que necesitábamos controlar diuresis en un paciente cardiópata, le pusimos la sonda, procedimientos quirúrgicos, le pusimos una sonda, un globo vesical, y todo eso se lleva por arrastre a la infección urinaria. Una prevalencia de bacterias del 15%, un promedio de 2 a 4 días de sondaje. Los gérmenes más frecuentes son por Escherichia coli, Klebsiella, Protozoa, bueno, más o menos parecidos. El ingreso de la bacteria puede ser perisonda o puede ser interluminal. Interluminal más en el varón, perisonda más en la mujer. Sondaje de larga duración, pacientes sobre todo postrados, neurológicos, que están con sonda hace 6 meses. Las indicaciones más frecuentes son las incontinencias y la obstrucción urinaria. Hay mucha tendencia a dejar sondajes crónicos para no cambiar los pañales en los pacientes mayores. Eso hay que tratar de desecharlo porque nos lleva al edicto de cajón, ¿sí? La prevalencia es del 90-100% en los pacientes sondados crónicos, más de un mes. Y ahí hay que diferenciar colonización de infección, ¿sí? Colonizados pueden estar, ¿sí? Pero si no tienen cambio en el estado habitual, extrasistémicos, con función, por ejemplo, sin fiebre, lo interpretamos como una colonización por más que tenga un urocultivo positivo, ¿sí? Los gérmenes son similares a los de corto plazo que recién dijimos. Tratamiento, podemos hacer lo mismo, fluoroquinolonas, Bactrim, pero sobre todo adecuar según los antecedentes, porque generalmente tienen rescate bacteriológicos previos. Lo importante es armar la historia, ¿sí? Previo, 7-14 días de tratamiento. Primero y tercer trimestre. Primer trimestre no. El tercero. No. Solamente en el segundo. Si por ejemplo sospechamos una muy difícil que podamos distinguir una hepatitis, pero por ejemplo, un esfínter la podemos distinguir, no le damos tratamiento, ¿Qué sino que lo síntomas mandamos tendría la hepatitis? y la retención Tenía urinaria dolor. Los síntomas urinarios comunes, más un dolor en región perineal y un tacto rectal doloroso. Por eso no es una consulta que vayan a ver mucho en la guardia. Y juntar la muestra de orina son 4 frasquitos, son una línea de 4 copas, sacar el primer chorro, segundo chorro, tercero con masaje prostático, que es que remueve la bacteria, y el cuarto que tomás la orina residual. Entonces, todos los 4 frascos, y el tercero tiene una bacteriura significativa muy diferente del primer, segundo y cuarto. O sea, es más Es consulta con, de yo por eso justamente, pero en esos casos no damos antibióticos, lo mandamos directamente con el urólogo. Sí, podemos intentar sacar una muestra El de empírico cultivo. le puede llegar a cortar, a eso voy. En esos casos, urólogo, ¿no? Urólogo. Sí. Para tomar una buena muestra sería urólogo. No, pues si le da el antibiótico empírico, le podés llegar a cortar el urocultivo que le puede pedir el urólogo. Pero si te dan un fin de semana muy largo, no va a tener exceso porque está en el interior, todo, le podés dar cipro, que tienen muy buena seriedad en la próstata. Y son cursos de 7 días por lo menos. O sea, todos adecuados a según donde esté, en la realidad, en el día en que estás. Bueno, nada más que eso.